Lo dijo en la primera hora. El excomandante general del ejército, Luis Altamirano, escribió la semana anterior una postura que vale la pena sustentarla, una postura crítica y autocrítica sobre el papel de Fuerzas Armadas y el papel de una patrulla perteneciente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, una patrulla de 16 militares que retuvieron, se llevaron a 4 niños. Yo, como decía en el comentario, no me atrevería a decir que los 16 militares los mataron. Pero lo que sí me atrevo a decir es que los 16 militares son corresponsables de lo que ha pasado porque se los llevaron incumpliendo procedimientos. Que no los entregaron a la policía, porque al niño de 11 años no le entregaron a la Linapenga, en fin. Yo quiero arrancar justamente este diálogo, que lo vamos a dividir en 2 partes, porque lo uno tiene que ver con el crimen de los 4 niños y lo otro tiene que ver con la postura de Fuerzas Armadas el último fin de semana respecto de la situación del presidente y de la vicepresidenta. Señor General Luis Altamirano, bienvenido, buen día, feliz año, gracias. Fabricio, buenos días, un buen año para usted, de igual forma para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos, aquí junto a Andrea vamos a conversar justamente con usted. Sustentemos esa postura, porque decía, usted generó una postura de crítica y de autocrítica habiendo sido parte de Fuerzas Armadas y hoy mira las cosas en servicio pasivo. ¿Cómo ve usted el papel de Fuerzas Armadas tras la retención, desaparición y confirmación del asesinato de 4 chicos de las Malvinas? Bueno, Andrea, disculpe que no le saludé. No se preocupe, buenos días, general. Mire, hacer opinión significa mantener mínimas condiciones de coherencia. Hacer opinión no se trata de hacer relaciones públicas a favor de una institución, porque en ese momento se pierde prácticamente los elementos que deben englobar una opinión, que son argumentos, premisas, las cuales hacen que la idea tome o no tome fuerza. Eso quisiera yo aclarar. Mire, lo que ha hecho esta patrulla tampoco puede significar bajo ningún concepto de que son las Fuerzas Armadas en su totalidad que tienen este tipo de comportamientos. Sin embargo, el hecho de cómo fue manejado esta crisis por parte del gobierno y por parte de las autoridades militares me parece totalmente equivocado. Es decir, eso se podría colocar inclusive como un caso de estudio. ¿Cómo no hacerlo? Porque con una cantidad de información contradictoria en un tema altamente delicado, que ya venía siendo cuestionado por una serie de hechos por parte de organizaciones de derechos humanos, en donde también en este país se entiende como que estas organizaciones están a favor del delincuente. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Mire, el Estado es el encargado de proteger a sus ciudadanos. Pero ¿quién protege a sus ciudadanos del Estado cuando éste abusa? Son justamente estas organizaciones. Cuando se dice que estas organizaciones protegen a los delincuentes, no, lo que están haciendo estas organizaciones es buscar que la norma se cumpla, porque justamente en ese escrito que yo coloco ahí, de estas narrativas que se van creando, es que claro, es que como son niños delincuentes o adolescentes delincuentes, entonces está bien, y eso circuló en las redes sociales. Que me parece terrible. Hasta es ahora, terrible. ¿no? También. No, y hasta Pero ahora la solución continúa. es desaparecerlos y asesinarlos, es la solución. Entonces, ahí estamos viendo una sociedad que ha perdido los valores porque se aboga, se busca influir a través de estos elementos como para desmerecer el derecho fundamental que tiene cualquier persona más allá de su condición jurídica, que es el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Entonces, a mí me parece que el manejo fue muy malo. Inclusive yo mencioné que en esa primera aparición que estuvieron algunas autoridades, hubo hasta una falta de empatía, de naturalidad. Lo calificaron como incidente aparte, ¿no? Antes de conocer que Eso fue estábamos. posteriormente, o sea, hay que medir las palabras. Y lo más grave es que en esa primera presentación, que es una presentación preparada, yo me pregunto dónde estuvo la asistencia jurídica para medir cada término, dónde estuvo la asistencia en comunicación social para medir el impacto de las palabras. Ahora, yo quisiera ir a algo que tiene que ser repensado en este momento en la sociedad.
El conflicto armado interno fue una figura que yo aplaudí en su momento, resalto inclusive en la obra que publiqué. ¿Usted estaba de acuerdo? Estuve de acuerdo bajo los hechos que se produjeron en secuencia, que generaron un gran vacío en la sociedad, una gran zozobra, un vacío, yo diría, del Estado, pero era algo que tenía que pensarse como en una temporalidad, esperando las reformas que se iban a dar con el referéndum y la consulta popular. Y estas se dieron. Pero se sigue insistiendo en la figura del conflicto armado interno. Yo digo, el conflicto armado interno, más allá de encajar o no con todos los preceptos que puede señalar el derecho internacional, lo que permitía es constituirse una herramienta política y jurídica transitoria con la finalidad que con las reformas legales y el trabajo de reconstrucción de institucionalidad y nuevas alternativas de innovación y creatividad que hasta ahora no se han hecho, el poder ir devolviendo la capacidad del Estado para dar una respuesta al crimen organizado que tenemos en el país y al brote inmenso de delincuencia de todo orden. Pero esto no se ha hecho. Entonces sigue abogando por una figura que en su momento, también hablé cuando se dieron estas primeras palizas públicas, inclusive lo menciono en mi libro, estos hechos que salieron fuera de lo normal, en donde la gente aplaudía. Y le digo porque yo tuve la oportunidad de conversar con un funcionario muy cercano al presidente de la República. O sea, un funcionario de 1 a 2, como se dice. O sea, en el camino aquí no hay teléfono dañado. Y de hecho me pidió que le escriba cómo debería ser esta propuesta en relación al control de estos hechos que se estaban dando. Donde coloqué claramente que esto va a traer severas consecuencias. Si no se interviene inmediatamente en el área administrativa y disciplinaria, esto puede generar un descontrol. Y mire, ahí tenemos el descontrol. Es que solo es una patrulla. Bueno, pueden ser 2 patrullas, pueden ser 3, porque si se ha dado un caso, pueden haberse dado otros casos. Pero aquí estamos para tratar este caso. Entonces, en este caso, tenemos una desaparición forzada, porque a la final es esta patrulla la que hizo una detención arbitraria, Que no cumple protocolo. se configura como arbitraria porque no hay el proceso hasta entregar a la autoridad competente, sea para que estas personas hayan sido liberadas o colocados bajo la custodia de algún organismo. Entonces, ahí se configura esta detención arbitraria. Y la desaparición forzosa es porque después de esa detención no conocemos absolutamente nada y a eso se añade información contradictoria. Y yo decía, esto iba a salir en un importante periódico, lo que pasa que por asuntos personales entregué un día después y ya no pudo salir, pero este artículo que escribí, que lo saqué en el Twitter, pero hay algo importante. Mire, cuando se dice que fueron liberados, y esto lo dice el abogado, dice, y una forma de probar que fueron liberados es que hay la llamada telefónica. Bueno, entonces tomamos la verdad a medias, porque si yo me baso que fueron liberados y hay una llamada telefónica, entonces no me interesa el contenido de esa llamada, porque en el contenido de esa llamada, más aquellos hechos que la persona vio, estaban desnudos, golpeados, inclusive uno con una fractura en la cabeza, una rotura en la cabeza, entonces claro, solo tomo la primera parte. La evidencia de que pudieron contactarse con sus familiares y que los dejamos vivos es que ahí está llamada. Sí, pero la condición en la que le hicieron evidencia que hubo maltrato, tortura, vejación. Ahora, de ahí para entrar a determinar si hubo una ejecución extrajudicial, hay que llegar a establecer a través de pruebas. Correcto, general. Andrea. Sí, general. ¿Cómo le deja entonces esta imagen, o digamos, después de esta situación de los chicos de las Malvinas, cómo le deja la imagen a las Fuerzas Armadas? Y esto teniendo en cuenta que ahora entramos en un nuevo estado de excepción, 7 provincias han sido registradas o decretadas como estado de excepción, y se vuelve a insistir en que los militares sigan en las calles. ¿Cómo le deja eso incluso a la autoridad de las Fuerzas Armadas para trabajar en territorio? Andrea, mire, esto claro que afecta a la imagen de las Fuerzas Armadas, más allá de lo que se pueda decir, porque genera desconfianza.
Entonces, a la final, uno dice es que las Fuerzas Armadas son más de 40.000 efectivos de hombres y mujeres, pero tenemos 16 que incumplieron su deber. Entonces, hay una afectación. O sea, aquí no se puede ser en un momento determinado más papistas que el Papa, porque yo he escuchado algunos comentarios que se hace desde algunos analistas de buscar una defensa a capa y espada. Claro que hay una responsabilidad y hay que determinar hasta dónde va esa responsabilidad. Porque tampoco podemos decir que la responsabilidad recae en el jefe del comando conjunto. Hay que ver cuáles son las disposiciones, cuáles son los correctivos que se aplicaron. Por ejemplo, yo recuerdo la comparecencia que hizo el ministro de Defensa y parte del mando militar a la Asamblea Nacional. Yo me quedé asustado porque el nivel de las preguntas de los asambleístas era, yo le digo, muy limitado, muy limitado. Y las Fuerzas Armadas, inclusive, para presentar una defensa mucho más sólida, de haberlo hecho, porque creo que deben haberlo hecho por el nivel de profesionalismo y el conocimiento que tengo de esta institución. Es decir, vean, señores, aquí están los 20, 25 casos en donde se evidenció maltratos. Aquí están los procedimientos disciplinarios y aquí está de aquellos procedimientos disciplinarios aquellos que se encausaron a la justicia común. Porque eso dice la ley orgánica de personal y disciplina. A más de juzgar en la línea administrativa, de encontrarse indicios de que se estuviese cometiendo un delito, esto tiene que pasarse por cuerda separada a la justicia común. Y aquí están los correctivos en términos de los procesos de capacitación y de los procesos de seguimiento y evaluación. Todo esto que le menciono es lo que escribí en su momento a esta persona cercana al presidente. Esto hay que hacer, porque puede traer problemas en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, porque es evidente que hubo estos excesos y esos excesos, entiendo yo, debieron haber sido sancionados. Acá tengo una buena pregunta que me la hace mi colega José Antonio Sánchez, a quien envío un abrazo. Dice, y pregunta, ¿estas prácticas violentas son comunes en Fuerzas Armadas? ¿Se les enseña en los cuarteles a doblegar, torturar? ¿No son casos aislados? ¿Lo hacen con conflictos para formarlos? Pregunta mi colega. No es así. Le digo que lastimosamente hay estas desviaciones. Yo no puedo decir que es la norma. Pero sí las hay. En los procesos de instrucción, en los procesos que tienen que ver en la formación y perfeccionamiento, no hay ninguna de estas prácticas. Ahora, que han ocurrido hechos que salen fuera de la norma, que han sido sancionados, como le digo, en institutos de formación, tanto de oficiales como de personal de tropa, y en otro tipo de centros o en unidades militares, se sanciona este tipo de prácticas. Entonces, por eso es que llama la atención, porque a eso también hay que añadir que hay un amplio pensum que tiene que ver con democracia en Fuerzas Armadas. Y ahí va el segundo punto que decía, quién sabe, Fabricio. Ahora, o sea, hay un conocimiento, hay un entendimiento. Yo creo que las fuerzas militares han alcanzado una madurez, pero esta madurez hoy veo que, en cierto modo, no obedece, yo creo, a un pensamiento institucional. veía en redes sociales que muchas personas decían, claro, por eso es peligroso que los militares salgan a las calles porque ellos están entrenados para una guerra. Entonces, a quien se enfrentan es el enemigo. ¿Es así? Mire, lo he mencionado, y le voy a decir hace unos 5 meses, inclusive con Fabricio. Hay que pensar en que esta figura del conflicto armado interno no es la más adecuada ya a este momento. Fue en un momento de zozobra, en un momento en donde prácticamente el Estado no tenía de dónde agarrarse, como se dice vulgarmente, y en donde la sociedad ya no creía en nada. Pero ya ha habido un camino. Se corre el riesgo de desnaturalizar la capacidad militar. Se corre el riesgo de la desprofesionalización y se corre el riesgo de lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces hay que comprender, claro que las Fuerzas Armadas tienen una capacidad multipropósito, pero hay que emplearlo en donde sea más eficiente. Por ejemplo, la capacidad del control del espacio aéreo. Sí, esa es una responsabilidad. Interceptación, seguimiento de trazas.
la capacidad de ejercicio del control del mar territorial y la zona económica exclusiva a través de lo que es el ejercicio de soberanía y el cumplimiento de la ley de navegación, en donde la Fuerza Naval cumple las funciones de policía marítima. El control de fronteras en ese espacio de 40 kilómetros, que yo recuerdo que fue entre las varias propuestas que hice en el tiempo del gobierno de Lasso, a través de la opinión pública, en donde se tomó una de cerca de 20 propuestas, era la extensión de la zona estratégica de frontera de 20 a 40 kilómetros. ¿Pero qué se ha hecho para aprovechar este régimen especial en esos 40 kilómetros? Ahí tiene que haber una presencia muy fuerte, especialmente del ejército. Y la capacidad que se tiene del control de armas. Entonces, se puede tomar a la fuerza militar en hechos muy específicos, por ejemplo, en el control de puestos, hasta generar una institucionalidad, el control de las cárceles en donde se requiere una presencia, yo le digo, dual de dos instituciones, que la una supervise a la otra, entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, no en todo el sistema carcelario, pero de ahí pensar que la fuerza militar se convierte en policía y hacen patrullajes sin inteligencia. Le digo porque yo he conversado con muchas personas que están en eso, salimos y sin inteligencia. Y en ese es un sentido, desgaste de recursos. ¿se ha dejado desprotegidas otras áreas, por ejemplo, fronteras, por estos patrullajes? No creo. Y hay que pensar lo siguiente, porque alguien puede decir, no es que la solución es incrementar el personal. Siempre, cuando se toma una decisión de estos, hay que ver costo-beneficio. Recuerde usted que cuando en el gobierno de Lasso se dijo que se iba a incrementar 30.000 policías, yo solo le mencioné que ese año, que se incrementó a 10.000, significó un incremento en el presupuesto en términos de salarios. Lo mismo pasa con las reservas, en términos de salarios, de $200 millones. Y ese año no tenían para ejecutar los $59 millones de gasto de inversión de la policía. Entonces, todo esto tiene que ser sopesado. No es simplemente porque el Estado no tiene un bolsillo infinito. Los recursos son limitados. Entonces hay que pensar en dónde tengo que colocar esos pocos recursos, cómo construir un proyecto de largo aliento, porque yo no veo que hay un proyecto de largo aliento. El Plan Fénix es, como alguien mencionó, es una marca para vender. Pero de ahí estos estados de excepción que persisten y persisten están ligados a esta política electoral de la mano dura, de que vamos a hacer las cosas y que estamos haciendo. O sea, esta idea de que estamos caminando hacia el horizonte. El problema es que cada mañana que nos despertamos, el horizonte está en el mismo lugar. General, y el segundo tema en honor al tiempo, porque me quedan 3 minutos para culminar esta entrevista. ¿Fue correcta la decisión del Comando Conjunto de emitir un comunicado señalando que, las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, eso dice la Constitución, pero claramente expresaron una postura de apoyo al presidente en ese comunicado, en esta controversia respecto de la licencia, las funciones asignadas a la vicepresidenta Verónica Abad y la designación de otra vicepresidenta encargada? ¿Usted cree que se necesitaba ese comunicado o no, general? Mire, las expresiones de la vicepresidenta Abad, no sabemos cuál es en este momento, ¿no?, en este país, pero tampoco fueron las más adecuadas de hacer un llamamiento a las Fuerzas Armadas. Pero ella no es una institución, es una persona. Está cumpliendo las funciones de vicepresidenta. Era innecesario este llamado, como también era absolutamente innecesario esta publicación que ha hecho Fuerzas Armadas y que posteriormente también lo hace la Policía Nacional. Hay un retroceso enorme en términos de las relaciones cívico-militares. Hoy vemos que hay una manipulación de lo militar. Y esto tiene que entender el sector militar. Porque sobre todo, no es que se debe actuar simplemente por lo que genera aplausos en la tribuna. Porque hay un fenómeno en la actualidad que se conoce como infocracia. No es un término nuevo, pero es un término que se ha profundizado especialmente por la influencia de los medios digitales y esta capacidad de las fake news, que se producen más inclusive que las noticias verdaderas o las noticias distorsionadas. Entonces todo esto va generando la imagen de una persona que quiere hacer lo que quiere en el país y para mí esto es peligroso porque mire la situación a la que está entrando el presidente. En una inobservancia
en varias ocasiones de las normas constitucionales, de los preceptos legales, le va a pasar factura al Ecuador. Al Ecuador le va a pasar factura porque de aquí, digamos, que el presidente Noboa gane la elección. Vamos a ver qué es lo que puede suceder, porque a la final, recuerde usted, teníamos un consejero en el Consejo de Participación Ciudadana, ojalá ahora desde la actividad ya no como consejero, tenga la misma interesa de cuestionar a una persona que está utilizando recursos públicos, porque el acto de ayer, ¿qué fue? Pues, Claro. o sea, vamos a ver. Entonces, yo lo que le digo es esto que no hay en el país, coherencia, más allá de la posición política que tenga cada uno, coherencia, pero en esta sociedad en donde el libro ha sido sustituido por imágenes, es la sociedad posalfabética. Entonces, a través de estas imágenes, en donde la razón ya no prima, sino el sentimiento, entonces vamos explotando, como yo lo digo en mi artículo, los sentimientos más primitivos para buscar adhesión en apoyo de una causa, en apoyo de una persona, pero al final no procesamos. Porque mire, lo grave que estamos viviendo en la actualidad es que pensamos que somos más libres que antes. Estos grupos de chat muestran esa sociedad fragmentada. Claro, es tremendo. Porque a la final, si usted en esos grupos de chat, le digo, yo participo de muy pocos y casi no participo, solo veo. En esos grupos de chat, si usted da una opinión contraria a la corriente No, de le la caen. mayoría, bueno, o le caen o le expulsan. Entonces, dígame usted de qué democracia, de qué intercambio de opinión existe. Lo que existe es una retroalimentación del paradigma dominante del Correcto. grupo que no tiene ni siquiera capacidad de autoorganización. Y aquí ahora, yo le digo, yo aplaudo cuando había esta capacidad de autoorganización de la sociedad, los movimientos obreros, laborales, gremiales, etcétera, etcétera. Hoy lo que tenemos son piedrazos digitales que se mandan y que muchos de esos provienen también de la inteligencia artificial, de los bots, etcétera. Absolutamente de acuerdo con su posición. General, gracias por el tiempo. Gracias. A usted. Veamos qué nos deparan estas semanas en el inicio del año. Muy gentil. Gracias. A usted, muchas gracias. Gracias, Mauricio. general. Al señor general Luis Altamirano, que ha estado acá con nosotros, ex comandante general del Ejército, en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.